Hablarles acerca de la verdad. ¿Cómo podemos identificar la verdad en una época en la que todo el mundo cree que la verdad es relativa? En una encuesta, el 85% de los jóvenes de este país creen que no existe una verdad absoluta, que la verdad es completamente relativa. Sin embargo, tú y yo como cristianos sabemos que la verdad, hay una verdad absoluta. También hay verdad relativa, pero hay verdad absoluta. Nosotros como cristianos sabemos cómo encontrar la verdad absoluta. Y hoy voy a hablar acerca de la verdad, porque vivimos en una época en la que prácticamente es muy difícil saber lo que es verdad. Precisamente ese es el problema de Babilonia. Babilonia quiere decir confusión. Entonces todo lo que está a nuestro alrededor está premeditado con alevosía y ventaja por parte de Satanás para confundirnos de tal manera que sea muy difícil encontrar la verdad. Vamos a tratar de entender cómo podemos encontrar la verdad, cuáles son las fuentes de verdad y cómo podemos identificar si lo que estamos viendo a nuestro alrededor es verdad. San Juan capítulo 8, versículo 32 dice, y conoceréis la verdad, y finalmente la verdad, ¿qué cosa va a hacer con ustedes? Los hará libres. Bueno, vamos a hablar acerca de las fuentes de verdad. Hay tres fuentes de verdad básicas. Originalmente, Dios nos dio una fuente de verdad a través de la naturaleza. La naturaleza era perfecta cuando Dios creó este mundo, todo era perfecto. Y ahí podíamos encontrar cómo conocer a Dios. Ahí, ese es el primer libro que Dios nos dio. El libro de la naturaleza es el primer libro. A través de la naturaleza nosotros podíamos llegar a conocer a Dios y podíamos saber lo que era verdad y lo que era mentira. Podíamos encontrarlo prácticamente. Sin embargo, a consecuencia de la entrada del pecado, este primer libro de naturaleza se arruinó. Y ahora nos es muy difícil distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo en la naturaleza. Está todo revuelto. Ustedes van a encontrar el bien y el mal. Es cierto, aún la naturaleza sigue dándonos evidencias de quién es Dios, nos sigue hablando acerca de lo que es bueno, nos sigue presentando la verdad prácticamente, pero desgraciadamente ahora está todo revuelto, está todo confuso dentro de la naturaleza. Nosotros podemos ver en el mismo lugar donde vemos una flor y podemos ver el amor de Dios en una flor, en la misma flor podemos encontrar unas espinas que si tratas de agarrarla te dañan. Ya no podemos saber si eso es bueno o es malo. En la naturaleza vamos a encontrar, por ejemplo, que el pez grande se come al chico. Vamos a encontrar una ley que siempre el más fuerte sobrevive y el más débil muere. Ya podemos ver cómo el egoísmo se ha metido en la naturaleza. Ya no podemos identificar si lo que estamos viendo es bueno o es malo. Ahora, por ejemplo, el hecho de que un cactus, por ejemplo, en la naturaleza, en el desierto, produzca espinas, ustedes no me pueden decir si es bueno o es malo. Me dirán, no, pues es malo porque tiene espinas. Pero imagínense si el cactus no tuviera espinas, está en un lugar sumamente, obviamente, donde no hay comida y donde no hay agua, todos los animales tendrían la tendencia a comerse a los cactus, entonces no existirían los cactus. La única forma que tienen los cactus, vamos a decirlo, de defenderse es poner espinas. Ahora te pregunto, ¿es bueno entonces que tenga espinas o es malo? Entonces ya no podemos saber si es bueno o es malo, dependiendo. Ese es el momento en el que uno dice, bueno, pues ya no sabemos si es bueno o es malo. Por eso les digo, prácticamente lo que nosotros podemos ver, la naturaleza se convirtió en una fuente de verdad, no, vamos a decirlo así, pura. No hay pureza y no podemos encontrarla. Así que no lo podemos tomar como una fuente de verdad absoluta. Es una fuente de verdad, pero no absoluta. Es una fuente de verdad parcial, relativa a veces. Otra fuente de verdad originalmente era la mente. Dios nos colocó a todos los seres humanos, a todos, absolutamente a todos, nos puso un dispositivo de comunicación en algún lugar del cerebro, a través del cual no solamente nosotros podemos hablar con Dios, sino que Dios también podía hablar con nosotros. Originalmente en el Edén, Adán y Eva podían hablar con Dios cara a cara. Ustedes van a encontrar, por ejemplo, en la Biblia, ocasiones en las que algunos patriarcas o algunas personas, Dios les abrió los ojos. Ahora, no es que no tuvieran los ojos abiertos, normales, sino que eran los otros ojos. En el mundo del espiritismo pintan un ojo aquí en medio de los ojos. Los hinduistas se ponen un punto aquí en medio de los ojos, dando a entender que tenemos un sentido extra. Y es verdad. Van a encontrar, por ejemplo, el caso de Agar. Dios le abrió los ojos a Agar y Agar pudo ver algo que no podía ver antes. Balaam, por ejemplo, cuando el Señor le abrió los ojos, pudo ver a los ángeles. Al ángel que estaba ahí con una espada. No podía verlo con los ojos normales, sino con los otros ojos. En el caso de Eliseo, por ejemplo, Eliseo estaba en la ciudad de Samaria y él pidió a Dios que le abriera los ojos a su siervo que estaba ahí con él. Y cuando Dios le abrió los ojos, entonces el siervo pudo ver a los ángeles. Ese otro sentido que la Biblia le llama a veces ojos, es un sentido que nosotros teníamos originalmente. Pero a consecuencia de la caída del hombre, Dios lo cerró por misericordia. Ahora quiero que entiendan que ese es un sentido que tenemos, pero lo tenemos intervenido. El teléfono que Dios nos colocó en el cerebro nada más envía llamadas. Vamos a decir lo que está como descompuesto, pero no descompuesto, sino que está intervenido.
Originalmente nosotros podíamos escuchar llamadas, ahora solamente podemos enviar, ya no recibe. Esa era una fuente obviamente en la que Dios se comunicaba con nosotros. Pero como caímos y los demonios vinieron a vivir a nuestro alrededor, hubiera sido sumamente confuso estar escuchando todo lo que los demonios nos dicen y todo lo que ellos hablan y las cosas. Sería muy difícil distinguir entre la verdad y el error. Es ahí, entonces nosotros nos damos cuenta que eso ya no puede ser una fuente de verdad absoluta. Los seres humanos no podemos tener confianza en que tuve un sueño, en que tuve una visión, lo vi de noche, vi, oí, toqué. Las cosas que están a nuestro alrededor, que entran a través de nuestros sentidos, no se pueden convertir ya en una forma de verdad porque pueden ser manipuladas. Ahora, sin embargo, Dios sustituyó ese sistema de comunicación o de verdad por la conciencia. Ahora, Dios nos habla a través de la conciencia y la conciencia es una fuente de verdad. Y déjenme explicarles cómo funciona eso, pero quiero que entiendan que es una fuente de verdad no absoluta, es parcial. Por ejemplo, cuando tú de pronto dices algo o haces algo y te sientes mal por lo que hiciste. Te das cuenta a través de tu conciencia que lo que hiciste es incorrecto. La conciencia es una fuente de verdad. Por ejemplo, a veces vas con una persona, le dices algo a la persona y te das cuenta que se ofendió, ¿verdad? O te das cuenta que causaste un problema y después te sientes mal por lo que le dijiste a la persona o que le hayas dicho la verdad y entonces te das cuenta que no debías haberlo hecho de esa manera. Tu conciencia te está revelando algo, o sea, y estamos viendo que el Espíritu Santo nos habla la conciencia, eso es bíblico, ustedes van a encontrar versículo tras versículo donde el Espíritu Santo habla la conciencia, Es una fuente de verdad, pero es una fuente de verdad no absoluta. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que no tienen conciencia. ¿De qué estoy hablando? Personas que han ido en contra de su conciencia tantas veces que ya la cauterizaron, y han cauterizado de tal grado su conciencia que ya no sienten que lo que hacen esté mal. Y como ya no sienten en su conciencia que esté mal, pues entonces automáticamente no lo podemos tomar como una fuente de verdad o como una fuente de verdad absoluta. Sin embargo, sigue siendo una fuente de verdad. A través de la conciencia podemos saber lo que es bueno y lo que es malo. Acuérdense que bajo el nuevo pacto, Dios escribió las leyes. ¿Dónde las escribió? En los corazones. Eso quiere decir que nosotros nos damos cuenta cuando algo es bueno o cuando algo es malo. Pero repito, ya no se puede tomar como una fuente de verdad absoluta. Sin embargo, sí existe a nuestro alrededor una fuente de verdad absoluta. Y eso es la palabra de Dios. La palabra de Dios es una fuente de verdad absoluta. Como las otras fuentes de verdad se estropearon a causa de la llegada del pecado, Dios tuvo que darnos la verdad por escrito. Dios tuvo que dárnoslo por escrito para que no hubiese duda acerca de la verdad. Así como Satanás siempre está tratando de manipular, así como Satanás constantemente está tratando de tergiversar, distorsionar, entonces Dios tuvo que darnos la verdad por escrito, para que no haya malos entendidos. Y entonces la Biblia se convierte en una fuente de verdad absoluta, aunque no toda. ¿Oyeron bien lo que dije? Se lo voy a decir una vez más. La Biblia es una fuente de verdad absoluta, pero no toda la Biblia es una fuente de verdad absoluta. Y algunos ya los vi así con un cara de ¿what? Bueno, déjame explicarte cómo funciona este asunto. Para eso déjame ponerte, recordarte solamente algo. Dios va a tener un pueblo que va a encontrar la verdad absoluta, justamente antes del fin. Y estoy hablando de lo que dice la profecía de Apocalipsis, capítulo 14, versículo 5, que nos habla acerca de los 144,000. Una de las características específicas de los 144,000 es que en sus bocas, dice la Biblia, no fue hallado engaño. Eso quiere decir que en su boca no hay nada de mentira. ¿Es eso algo nuevo? Sí, es algo nuevo, porque a través de la historia ustedes van a encontrar que el pueblo de Dios, a través de la historia, tenían verdad, pero no absoluta, era verdad parcial. El pueblo de Dios, los patriarcas, en la historia bíblica, ustedes van a encontrar una gran cantidad de personas que van a estar en el cielo, que la verdad que ellos obtuvieron era una verdad parcial. Y algunos los veo con cara de confusión. Mira, déjame hablarte, por ejemplo, de Abraham. Tú ibas con Abraham y Abraham tenía verdades maravillosas. Por ejemplo, él entendía la justificación por la fe, él sabía que había que creer en el Señor, sabía que había que obedecerle, todo eso lo entendía y era perfecto. Pero cuando tú le preguntabas a Abraham, y bueno, Abraham, ¿y cuántas esposas puedo tener? Entonces Abraham te iba a decir, no, pues las que quieras, ¿verdad? O las que puedas tener. Y ahora te pregunto, ¿eso es verdad? Nota cómo Abraham tenía la verdad, pero no era una verdad absoluta. Era una verdad
parcial. Y algunos hermanos dicen, no, yo quiero vivir en la época de Abraham, ¿verdad? Y otros dirán, bueno, ¿y qué tal que viviendo en la época de la mujer que tuvo 7 maridos? Ahí se cambia el papel, ¿verdad? Vemos la tortilla por el lado contrario. Ok, quiero que noten cómo esas personas tenían verdades, pero su verdad no era una verdad absoluta. Pero a diferencia de todos estos patriarcas, los 144,000, ellos en sus bocas, ustedes no van a encontrar ninguna partícula de oscuridad. No hay mentira, no hay error en sus doctrinas, sus creencias. Dice ahí, en sus bocas no es encontrado engaño. ¿Cómo fue que llegaron a eso? Bueno, a través de la revelación de la verdad absoluta. Para eso tenemos que entender que incluso la palabra de Dios, que es fuente de verdad absoluta, no toda la Biblia es fuente de verdad absoluta. Ahora déjame hablarte acerca de la Biblia como fuente de verdad absoluta. Déjame ponerte algunos ejemplos. ¿Por qué Dios nos dio la Biblia como una fuente de verdad absoluta? Bueno, ¿cómo funciona esto? ¿Sobre qué se debe basar nuestra fe? Nuestra fe, hermanos, se debe basar sobre la verdad absoluta. Una vez más, nuestra fe, nuestra creencia, nuestra vida cristiana debe basarse sobre la verdad absoluta. Debemos dejar de lado las verdades relativas, aun cuando sean verdades. Debemos dejar de lado las deducciones. Ahorita te voy a hablar de otras cosas de verdad. Solamente puedes basar tu fe sobre fuentes de verdades absolutas. Una verdad absoluta es lo único que es seguro para basar tu fe, para establecer tu cristianismo, para establecer tu grupo de verdades, lo que le vamos a llamar tu doctrina. Miren, el otro día me visitó alguien en mi oficina para contarme su historia, ¿verdad? Muchas personas me visitan y me cuentan sus historias. Y constantemente vienen y me cuentan cosas, específicamente cosas que soñaron. Pastor, soñé. Pastor, tuve una visión. Pastor, me pasó esto. Y me empiezan a contar cosas que vieron, cosas que les ocurrieron. Y yo no estoy diciendo que sean mentiras, son verdades. De hecho, mira, por ejemplo, él viene y me cuenta. Y me dice, pastor, yo estuve en el infierno. Y sucede que la persona se murió. Y estuvo no sé qué tanto tiempo en etapa ahí crítica en la que no se sabía si estaba vivo o muerto. Y en ese lapso, él tuvo una experiencia, vamos a decirla, sobrenatural. Estuvo en el infierno. Y dijo, vino el diablo, ¿verdad? Vino por mí y me llevó al infierno. Y en el infierno, pues pasó esto y hasta te cuenta cómo era el infierno con lujo de detalles. Y tú ves su cara y tú empiezas a ver el lenguaje no verbal. El lenguaje no verbal te indica si una persona te está mintiendo o te está diciendo la verdad. Uno aprende con el tiempo a identificar el lenguaje no verbal. Empiezas a buscar señales para saber si la persona te está mintiendo. Por ejemplo, tú te das cuenta, ¿no? Cuando alguien viene y te saluda y te saluda y dice, ¿cómo está, hermano? Si tú sabes que el lenguaje no verbal te dice que este hermano te está saludando nomás porque te tiene que saludar, pero realmente no te quiere saludar. O sea, nota cómo el lenguaje verbal ayuda, o el lenguaje no verbal también te ayuda a entenderlo. ¿Sabes lo que está pasando ahí? Ok, viene esta persona y yo me empiezo a buscar a ver si parpadea mucho, o si desvía la mirada, o si está jugando con los dedos, o si está haciendo alguna señal que me indique que me está diciendo mentiras. No, me doy cuenta que realmente me está contando la verdad y me está diciendo, ¿en serio estuvo en el infierno? Entonces me dice que estuvo en el infierno, que Satanás se lo llevó, y luego me cuenta la manera en la que se escapó del infierno, ¿verdad? Porque Dios de alguna manera intervino y Dios lo sacó. Y luego revivió. Y esa fue la experiencia que él tuvo. Entonces él me dice, pastor, usted predicó del infierno, usted habla del infierno, pero yo sé que el infierno existe porque yo tuve esa experiencia. Entonces aquí tenemos una persona que está basando su fe en una experiencia, en algo que él vio, en algo que él tocó, en algo que él olió, pero tenemos un problema, tenemos un gran engañador, estamos viviendo en Babilonia. No podemos basar nuestra fe sobre cosas que toqué, vi y olí, o vi, o yo mismo las experimenté. Las tenemos que basar sobre algo más seguro, y lo único que tenemos seguro es la fuente de verdad absoluta, que es la palabra de Dios. Entonces voy a la palabra de Dios, y la palabra de Dios me dice que los muertos nada saben. Encuentro en Eclesiastés capítulo 9, versículo 5, que los muertos nada saben, su memoria es puesta en olvido, su amor, su odio, su envidia desapareció ya, ni tiene ya más parte de todo lo que se hace abajo del sol. Dice, pero entonces, pastor, ¿y mi abuelito que se me apareció? Yo mismo, porque me le paré en la tumba el día que lo fui a ver en la noche, vino y me jaló las cobijas, ¿verdad? Yo lo vi. Y viene otra persona y me dice, pero pastor, el fantasma que vemos ahí, la persona con la que hablé, ¿quién es? Yo lo vi, yo lo escuché, yo mismo lo toqué.
Bueno, la Biblia me dice, el que me creó, el que me hizo, me lo dio por escrito para que no entre en confusión, para que Babilonia no me confunda. Me dijo que los muertos nada saben, que su memoria es puesta en el olvido. Y después me encuentro como 60 versículos más que me dicen, cuando una persona se muere, se duerme. Y luego me encuentro otro versículo allá en el Salmo 146, versículo 4, que me dice, cuando una persona se muere, ese día la persona deja de pensar. Es decir, eso es verdad, ¿qué cosa? Absoluta. Pero entonces me dice, pero pastor, hay una cita del rico y Lázaro, que ya no se lo prediqué el sábado pasado, ¿no? Pero dice, el rico y Lázaro, ahí está en la Biblia también. Bueno, ¿por qué el rico y Lázaro no es verdad absoluta y los otros versículos sí? Bueno, te voy a decir por qué. Porque los otros versículos te está hablando de la muerte específicamente, de eso está hablando. Y en el rico y Lázaro no está hablando de la muerte, el rico y Lázaro está hablando de otra cosa. Y ahorita quiero que entiendas lo que es una verdad y lo que es una verdad relativa, para que aprendas a distinguir la diferencia entre uno y otro. Hay verdades relativas y hay verdades absolutas. Una verdad absoluta, cuando Dios te está hablando específicamente de un tema, tú la puedes considerar verdad absoluta. Ok, entonces yo le digo, mira, evidentemente, si el momento en el que tú te mueres dejas de pensar, esa experiencia que tú tuviste no es exactamente lo que pasó. Ahora tengo que explicarle qué fue lo que él pasó. Y entonces me doy cuenta que lo que él tuvo en el mundo del espiritismo se llama una proyección mental. ¿Qué cosa dije que es eso? Una proyección mental. ¿Cómo es una proyección mental? Mira, esto es muy común en el mundo del espiritismo. Las personas que practican meditación trascendental o que practican yoga o cualquier otra cosa le llaman viaje cósmico. Un viaje cósmico es la impresión que tienes de que sales de tu cuerpo y que fuera del cuerpo tú tienes alguna especie de experiencia, ya sea que vas caminando, por ejemplo, sales volando por las escaleras, y yo sé lo que te estoy hablando, abres la puerta, sales de tu casa, te vas caminando por el pasillo, das vuelta a la esquina, caminas 2 cuadras, luego te diriges a la terminal del tren y pasas al lado de la gente y la gente no te ve. Tú los ves, los oyes, sabes lo que ellos están pasando, pero tú vas caminando, te vas a la estación del tren, te sientas donde está la estación del tren y empiezas a ver unas sombras que se acercan, ¿verdad? ¿Y cómo es esa experiencia? Bueno, después te cuento, es otra cosa. ¿Es posible eso? Sí. La gente que practica la meditación trascendental puede llegar a tener ese tipo de experiencias. Y claro que a la gente les interesa, dice, oye, pues me puedo meter en la casa de un amigo y puedo ver lo que mi amigo está haciendo sin que se dé cuenta. Es otra cosa impresionante lo que te estoy mencionando aquí, pero ¿qué es realmente lo que está ocurriendo? Te voy a decir lo que está ocurriendo. Lo que está ocurriendo es que vino Satanás, y voy a usar aquí a Noé de ejemplo. Satanás, que es un ejemplo. El momento en el que tú estás, este es un ejemplo, el momento en el que tú estás medio inconsciente, pasando del consciente al subconsciente, viene Satanás y te conecta a tu cerebro unos cablecitos. No, tú no. Viene y te conecta unos cablecitos. Y automáticamente comienza a pasarte una película, ¡pum!, una proyección. Un demonio toma la cámara y empieza a viajar, y todo lo que está viendo la cámara se es transmitido a tu cerebro. Bajas por las escaleras, abres la puerta, sales caminando, pasas al lado de la gente, obviamente el demonio no lo ve nadie, pero todo eso que está viendo el demonio es transmitido a tu cerebro. Cuando tú despiertas, tú piensas que tú eres el que está caminando, porque todo está transmitido en tu cerebro. Lo que estás teniendo es una proyección mental. Con esa proyección mental te fuiste al infierno, Satanás te agarró, te llevó, finalmente te escapaste, es una película. Y eso puede ocurrir, obviamente, en el momento en el que estás entre el trance, entre pasar del consciente o al subconsciente o al revés del subconsciente al consciente. Cuando estás semidormido o semidespierto, es el momento ideal en el que puedes tener todo este tipo de visiones, muy parecidas a los que son los sueños. Cuando tienes un sueño, por ejemplo, lo ves tan real porque lo estás sintiendo, pero realmente estás en tu cama, no hubo ningún movimiento, no te saliste, todo es una proyección mental. Esto es algo muy común que Satanás utiliza. ¿Cuál es el problema cuando las personas sujetan su mente a un tipo de proyección mental? Al principio Satanás te divierte, después Satanás toma el control de tu mente y te conviertes en una persona poseída por él. Por eso es una experiencia terrible, pero eso es algo que puede ocurrir y ocurre muy a menudo en las personas que tienen ese tipo de experiencias. Personas que quedan en coma o personas que pierden la conciencia, ese tipo de personas generalmente Satanás las usa para que tengan ese tipo de proyecciones. Y esas personas van y esparcen el rumor y cuentan lo que vivieron en ese tipo de etapas, y el resultado es que la gente comienza a basar su fe en ese tipo de experiencias. Tenemos aquí personas que basan su fe en una verdad no absoluta, en una verdad que puede ser
manipulada, en una realidad que puede ser manipulada por un gran engañador. Por eso Dios nos dio por escrito, para que Satanás no pudiese engañarnos. Nos dijo, mira, cuando te mueres, tu memoria es puesta en el olvido. Así que tú puedes saber que eso que estás viviendo es una proyección, no es verdad, no es realidad. De esa manera, la verdad absoluta te hace libre del engaño y te hace libre de que Satanás pueda atraparte. Por eso es muy importante identificar lo que es la verdad absoluta. Miren, en el caso de la hermana White, por ejemplo, ella tuvo una experiencia con un falso profeta. Ahí la tenemos en la pantalla. En esa carta 66 de 1894 nos cuenta la historia. Tú la puedes encontrar también esa historia en Mensajes Selectos tomo 2 o en el tomo 3, no recuerdo exactamente cuál de los dos, pero está en la carta 66 de 1894. Un día estaba la hermana White, estaba en Australia, y vino un joven, dice la Biblia, un extraño para todos nosotros, pero que profesaba ser un hermano de Victoria, Australia. Dice que pidió ver a la hermana White, pero como era muy noche, la hermana White le dijo, mira, no tenemos tiempo hoy, quédate a dormir aquí, mañana te invitamos a desayunar. Y sí, pues el muchacho se quedó ahí en casa, vino el momento del desayuno, y bueno, en la mañana, cuando estaban todos teniendo el culto habitual, matutino, dice, cuando nos disponíamos a atender nuestros diferentes trabajos, este joven se puso de pie y con un gesto dominante nos pidió que nos sentáramos. El muchacho se paró y les hizo así. Todo el mundo se sentó, pues para ver qué es lo que tenía que decir el muchacho. Y entonces el muchacho les dijo, con el gesto dominante dijo, ¿tienen ustedes algún himnario? Vamos a cantar un himno y luego después les voy a dar un mensaje. Y la hermana White, obviamente, así es media, en eso nos parecemos a la hermana White, no nos gusta que haya un montón de preámbulos para poder llegar al momento del tema, ¿no? Dice ella, vamos a cantar un himno de 5 o 10 minutos y yo tengo mucho trabajo, dice, para que cantemos un canto y luego después de eso va a querer orar y luego va a dar un tema, ¿verdad? Dice, la hermana White dice, no, joven, si usted tiene algo que decir, tiene algo para nosotros, dénoslo ahora, dice, porque tenemos un montón de correspondencia que tenemos que despachar a los Estados Unidos y no tenemos tiempo que perder. Él entonces comenzó a leer algo que había escrito. Fíjense, sacó una hoja. Quiero que noten que esto era premeditado con alevosía y ventaja. El muchacho traía una nota de algo que había estado ocurriendo en su mente. Esto lo había estado rumiando por varios días. Entonces él se levanta y comenzó a leer algo que él traía apuntado. Y dice ahí, dentro de las cosas que decía, declaraba que el juicio había comenzado sobre los vivos. Les dijo, ahora el juicio ha comenzado sobre los vivos. Sacó una hoja y dijo, ¿saben qué? El 15 de octubre, no, esa es otra, ¿verdad? El 15 de octubre Jesús bien, no, ese es otro. No, me confundí, perdón, de persona, pero bueno, él está diciendo que el juicio ya ha comenzado sobre los vivos. Nota, y entonces la hermana juez se le queda oyendo así con cara de, ¿what? ¿verdad? Y entonces él empieza a decirles que lo escuché mientras procedía, dice la hermana White. Finalmente le dije mi hermano, usted no está exactamente en sus cabales. Diga claramente cómo su mensaje nos afecta a nosotros. Diga por favor, en qué nos afecta. Permítanos saberlo de inmediato. Dime en qué me afecta a mí, que yo no entienda que Jesús fue engendrado. ¿En qué me afecta? O sea, tú crees en Jesús, tú crees en Dios, yo también. ¿Crees en Jesús? Yo también creo en Jesús. Creo que Jesús es el Hijo de Dios, también lo creo, verdaderamente, y le he entregado mi vida al Señor Jesucristo, a Jesús. Si te molesta que diga Jesucristo, también le he entregado la vida. ¿En qué me afecta que yo no entienda si Jesús fue engendrado o no? Algo que tiene que ver con el infinito de la eternidad. ¿En qué me afecta que lo entienda o no lo entienda? Ahora tú me dices que el Espíritu Santo no es exactamente lo que yo creo. Bueno, tú crees que hay un Espíritu Santo, yo también creo que hay un Espíritu Santo. ¿En qué me afecta si el Espíritu Santo es Cristo mismo? ¿En qué me afecta? Dime cuál es el mensaje para mí. O sea, no es algo que yo quiera entender, algo que, si ustedes lo entienden, porque tiene que ver con asuntos infinitos, si tú siendo finito entiendes el infinito, bueno, felicitaciones, pero yo siendo finito no puedo entender algo que tiene que ver con la eternidad, algo que tiene que ver con Dios, me parece un misterio. Entonces la hermana Juan le pregunta al muchacho, bueno, ¿y en qué nos afecta? O sea, ¿qué tiene eso de ese mensaje importante? ¿Que va a hacer alguna diferencia entre mi salvación? El ladrón en la cruz no sabía nada acerca de Dios y de Cristo y del Espíritu Santo y como quiera va a estar en el cielo. O sea, ¿de qué estamos hablando? Entonces en ese momento el hombre se queda así como confundido y le dice, bueno, ¿en qué nos afecta? ¿Qué esperas que hagamos? Entonces él dice, bueno, su mente dice, está demasiado tensa, dice,
usted no comprende mal su trabajo. Mucho de lo que ha dicho está de acuerdo con la Biblia y creemos cada palabra de ello, pero usted está muy alterado. Por favor, diga lo que tiene para nosotros. Entonces el muchacho se puso de pie y dijo, tienen que empacar porque Jesús viene el 15. Tienen que empacar y trasládense inmediatamente a Battle Creek. Y la hermana Juárez dice, bueno, ¿para qué? Tenemos mucho trabajo aquí. Tenemos que mandar muchas cartas, hay mucho trabajo que tenemos que hacer en este lugar. Cuando nuestro trabajo esté terminado, entonces vamos a ver si tenemos que irnos a Battle Creek o no. Y entonces el muchacho queda así, bueno, tenemos mucha hora que hacer aquí. El Señor nos dirá a su tiempo que debemos trasladarnos a Battle Creek, en vez de enseñarle a usted cuál es nuestro deber. Lo dejé para que el hermano Starr se hablase más con él, mientras yo reanudaba mi tarea de escribir. Le dijo al hermano Starr que cuando la hermana White le habló tan amablemente y sin embargo con tanta autoridad, comenzó a ver que había cometido un error. Que las impresiones que lo habían impulsado fuertemente, repito una vez, las impresiones que lo habían impulsado tan fuertemente, no eran consecuentes ni razonables. ¿Qué dijo que eran? Impresiones. Lo habían impulsado fuertemente, no eran ni consecuentes ni eran razonables. Los verdaderos adoradores van a adorar al Señor en espíritu y en verdad, es decir, van a entender cada punto, cada parte importante. Es importante que entendamos, o sea, tenemos que entender cómo va a ser que Dios te va a poner como prueba de fe o como prueba de salvación un asunto desde la eternidad que ni siquiera los ángeles lo entienden. Algo que la misma palabra de Dios le llama el misterio de la piedad. O sea, ¿cómo se van a poner las personas a ponerlo como una prueba de fe y de salvación? Pero bueno, por eso dice que tiene que ser razonables. Tiene que ser razonables. Aunque nuestra familia es grande, integrada por 10 miembros, además de 3 visitantes, decidimos que este joven permaneciese con nosotros por un tiempo. Ahora, ¿por qué la hermana hizo tal sacrificio? Bueno, por amor a la iglesia. ¿Por qué hizo tal sacrificio? Dice, no nos atrevimos a permitir que fuese con otras personas que lo tratarían duramente y lo condenarían. Ni queríamos que repitiese sus revelaciones, entre comillas. ¿Cuál iba a ser el problema de repetir sus revelaciones? Que iba a conseguir adeptos. Iba a conseguir adeptos. Miren, hermanos, la iglesia adventista está llena de gente amargada, gente emproblemada, que no están buscando más que la oportunidad para levantarse contra la iglesia y sacar sus sentimientos de amargura, canalizarlos. Están a punto de explotar. Están enojados con miembros de iglesia, están enojados con dirigentes y están enojados con nosotros, los dirigentes, los pastores. ¿Por qué? Porque somos muy malos los pastores, porque sí es cierto, todo el mundo tenemos pata de la cual cojeamos y tenemos un montón de problemas. Pues sí, claro que sí. Pero entonces hay un montón de gente que está deseando levantar la mano en contra de la iglesia, y cuando este tipo de cosas salen, es el momento propicio con el cual ellos pueden canalizar y sacar todo lo que tienen adentro, y de esa manera se pueden unir a este tipo de grupos. Por eso la hermana Juárez dice, no queremos que repita sus revelaciones. Dice, quedará un corto tiempo con nosotros, así podremos asociarnos con él y si es posible conducirlo por sendas seguras. ¿Cuáles son los rectores de la verdad? ¿Cómo podemos saber si algo es verdad o no? Bueno, las verdades absolutas. Número 1, los 10 mandamientos, la ley de Dios, rector de la verdad. Si lo que esa persona te está diciendo está de acuerdo con los mandamientos, ese es el primer rector de la verdad. Si no está de acuerdo con los mandamientos, tú puedes saber que es mentira. Isaías 8:20 dice, a la ley del testimonio, si no dijeren conforme a eso, olvídate, eso es mentira, eso no tiene nada que ver con la realidad. Y número 2, el testimonio. ¿Cuál es el testimonio? Bueno, lo que los otros profetas han dicho, lo que la hermana White dice. Tiene que estar de acuerdo, todo tiene que ir de acuerdo con lo que dice uno y lo que dice otro. Estamos hablando de fuentes de revelación, y estas son fuentes de revelación absolutas. ¿Ok? Los 10 mandamientos expresan la voluntad de Dios, y son verdades universales. Aquí en China, matar es malo, robar es malo. Verdades absolutas. Y al ser verdades absolutas, aceptadas por todos, automáticamente se convierten en los rectores de la verdad. Te van a decir si alguien está pensando correctamente o si no está pensando correctamente. Son rectores de la verdad. Ahora, para que entendamos lo que te estoy diciendo, fíjate cómo el Señor Jesús constantemente acudía a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que debe determinar si lo que te están diciendo está correcto o está equivocado. Por ejemplo, viene Satanás a tentar a Jesús en la primera tentación, y tú vas a encontrar que cuando le dice, di que estas piedras se conviertan en pan, y viene de una manera así muy
Dice, bueno, tú crees en Dios, y tú crees que Dios tiene poder, y tú crees que a Dios le gusta que sufras. Y pues claro que no. ¿Tú crees que Dios quiere que tengas hambre? Pues no es consecuente. Bueno, pues tú puedes pedirle a Dios que te convierta las piedras en pan. ¿Cómo contestaba Jesús este tipo de tentaciones? Pero es que está escrito. ¿En dónde está escrito? En el rector de verdad, está escrito en la palabra de Dios, en las verdades absolutas de la Biblia. Escrito está, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale en la boca de Dios. En la segunda tentación, Satanás lo lleva otra vez ahí al Señor Jesús, lo lleva a un monte de alto. Y fíjate lo que le dice. Le dice, oye, pues tú vienes a este mundo a salvar el mundo, quieres salvar el planeta Tierra, ¿eso es lo que quieres? Bueno, mira, no nos metamos en problemas. ¿Para qué tienes que morir? ¿Para qué tienes que sufrir? Vamos a ir a la fácil, yo te lo doy. ¿Eso es lo que quieres? ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es tu propósito de venir aquí? Bueno, recuperar la tierra, salvar a los hombres. Bueno, yo te los entrego, te los regreso, no hay problema. Te lo doy por la buena. Hay dos formas de obtenerlo, a la buena o a la mala. Yo te lo doy a la buena. Te lo doy a la buena. Lo único que tienes que hacer, ponte rodillas aquí y me adoras y se acabó el problema, te la entrego. Te entrego el planeta Tierra, te entrego a los seres humanos, ya lo salvaste, recuperas la tierra, no hay ningún problema. Lo único que tienes que hacer es adorarme. ¿Cuál es el problema ahí? El problema es que esta es una creencia muy común, que el fin justifica los medios. El fin de obtener el planeta Tierra, el fin de recuperarlo todo, no justifica que tú hagas algo equivocado. Y lo equivocado era ponerse de rodillas delante de alguien que no es Dios. Por eso el Señor Jesús le contestó con un escrito está. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. No importa lo que pase, no matter what, eso es lo único que se puede hacer y eso es lo que se va a hacer. La verdad absoluta es la palabra de Dios. Satanás se da cuenta que Dios estaba sujeto, que Jesús estaba sujeto a la Biblia. ¿Y cómo lo tentó? Ahora Satanás viene y utiliza la palabra de Dios, pero esta vez Satanás utiliza una verdad relativa para tentar a Jesús. Quiero repetirte, la verdad relativa no es una verdad absoluta y también viene en la Biblia. ¿Ok? Porque algunos veo con cara de, ¿cómo funciona eso, pastor, de la verdad relativa? Bueno, te voy a explicar cómo funciona. Viene Satanás y se le encuentra a Jesús y le dice, bueno, pues si tú quieres seguir la Biblia, lo lleva a las almenas del templo. ¿Y quién vivía en el templo, hermanos? ¿Quién vivía en el templo? ¿Quién vivía en el templo? En el templo vivía Dios. En el templo estaban los ángeles de Dios. Y no lo llevó a un edificio ahí cualquiera, no lo llevó a un banco, ¿verdad? Algunos no lo llevó a, no sé, a una sinagoga, no, lo llevó al templo de Dios. Y en el templo de Dios, ahí mismo, lo puso en el templo de Dios y le dijo, aviéntate, porque está escrito en tu verdad absoluta, está escrito en la Biblia, y quiero recordarte que en la Biblia hay verdades absolutas y hay verdades relativas. Las verdades relativas no son verdades absolutas. ¿Ok? Satanás toma una verdad relativa y la convierte en una verdad absoluta. Ese es el principal problema. Cuando una persona te convierte algo que es relativo, te lo convierte en una verdad absoluta, esa persona se está convirtiendo en un instrumento del engaño de Satanás. Y está equivocada. Está equivocado. Satanás viene y le dice, mira, en la Biblia dice que a sus ángeles va a mandar cerca de ti para cuidarte. ¿Está eso en la Biblia? Sí. Pero entonces es una verdad. ¿En toda circunstancia Dios te va a cuidar? Entonces no es una verdad absoluta, es una verdad relativa. Depende de circunstancias, depende de la voluntad de Dios, depende de ciertas circunstancias para que Dios te cuide. Una verdad relativa no es una verdad absoluta y no va a funcionar como tal. Jesús inmediatamente entiende y le dice, no, tú estás yendo con otro problema, pero también hay una verdad que Dios dijo. Dios me ordenó que no debo ponerlo en situación en la que Él me tiene que ayudar o me tiene que ayudar. No vas a tentar a Jehová tu Dios. O sea, no vas a poner a Dios en una situación en la que lo vas a obligar a actuar. Porque eso es pecado. Ese fue el pecado de Moisés cuando le dio un varazo a la piedra. Puso a Dios en una circunstancia, o me ayudas o me ayudas. Fíjense, una verdad relativa es una verdad que está supeditada a culturas, que está supeditada a época, a tiempos, a personas, a situaciones. Eso no es una verdad absoluta, es una verdad relativa. Ejemplos, y déjame presentarte las verdades que hay en la Biblia. En la Biblia hay 3 tipos de verdades.
De hecho hay 4, pero la cuarta no la quiero ni mencionar para que no te confundas, pero son 3 básicas. Está la verdad absoluta. Una verdad absoluta, hermano, tienes que identificarla, tiene características muy obvias. Cuando Dios te está hablando del tema específico, no hay ni vuelta de hoja. Si Dios te está diciendo esto es negro, es negro. Eso es una verdad absoluta. ¿Ok? Y hay verdades relativas. Verdades en las que se expresa alguna verdad, pero que está supeditada a ciertas circunstancias alrededor de. Eso no se puede tomar como una verdad absoluta. Las profecías, hermano, no son verdades absolutas. Las profecías son verdades relativas. Mira, por ejemplo, vamos a poner, algunas personas se confunden y son engañadas porque no saben distinguir la diferencia. Todo este problema que tenemos con este grupo de allá de Sudamérica es que estas personas no supieron distinguir entre una verdad relativa, entre una deducción bíblica y una verdad absoluta. Llegaron a creer que una deducción bíblica es una verdad absoluta. Partieron mal y terminaron mal. Y están terminando mal. ¿Y cuál fue la consecuencia? Confusión. Mira, déjame explicarte cómo funciona para que entiendas. Vamos a suponer, hace muchos años, me trajeron aquí a Estados Unidos para evitar que se fuera un grupo de personas a San Luis. Ya estaban empacados, ya se estaban yendo a San Luis. Y el pastor me llama, pero desesperado: pastor, venga por favor a predicarles de profecía, porque ya se me está yendo un grupo de la iglesia a San Luis, porque hay un predicador aquí que está diciendo que es tiempo de salir de las ciudades. Y pues como yo no lo había oído, me mandaron los cassettes. Entonces yo empecé a escuchar los cassettes ahí en casa. Yo recuerdo que estaba mi esposa y yo, nos pusimos a escuchar los cassettes. Y te digo la verdad, cuando yo escuché los cassettes, yo dije, pues la hermana Juárez dice, pues hay que salirnos de las ciudades. Cuando yo lo oí, yo dije, oye, pues sí es cierto, hay que salirnos de las ciudades. Mira lo que está. Me tomaba textos de la hermana White y me los leía. Y los leía, decía, mira lo que dice la hermana White aquí. Mira, me lo enseñaba. Yo decía, oye, pues sí es cierto, hay que irnos de las ciudades. Nota cómo es bien importante que nosotros aprendamos a distinguir entre una verdad absoluta y una verdad relativa. En ese tiempo yo no tenía la más mínima idea de lo que te estoy diciendo, pero cuando me dijeron eso, entonces yo dije, bueno, déjame estudiar. Entonces me puse a estudiar los textos de la hermana Juárez, me puse a ver cuándo los dijo, por qué los dijo, y entonces me di cuenta que este pastor, estaba tomando unas verdades relativas y las estaba convirtiendo en verdades absolutas. Por ejemplo, porque les veo cara, no te entiendo, pastor, ahí te va. Vamos a suponer que tú vives en Nínive y te encuentras con Jonás, tú eres un hijo de Dios. Y llega Jonás de mala gana, porque Jonás no quería ir a Nínive, pero el Señor lo mandó finalmente, recién vomitado, ¿verdad? Imagínate cómo venía llegando a Nínive y comienza a predicar. ¿Y qué está predicando Jonás? Que Nínive va a ser destruida de aquí en 40 días, ¿verdad? Y tú eres siervo de Dios y aprecias a Jonás y vas con Jonás y entonces le dices, oye Jonás, pero pues es que mira, ya tengo tratos ahí en la esquina tal y tal de la calle principal que pasa por ahí por la catedral de Nínive, ¿verdad? La catedral de Ishtar, ¿verdad? Ahí tengo, en la esquina ya tengo tratos un localito, voy a poner un restaurante de vida saludable. Voy a poner un restaurante de vida saludable y ahí voy a poner a vender a la gente aquí en Nínive para que la gente viva saludablemente aquí en Nínive. ¿Qué crees que me va a decir Jonás? Pues mira, no es tiempo de poner localitos aquí en Nínive, no es tiempo de comprar nada aquí en Nínive, es más, ni es tiempo de casarse en Nínive, porque déjame decirte que los mismos textos donde la hermana Juárez decía que ya no es tiempo de vivir en las ciudades, también decía que no era tiempo de casarse. Y si hubiesen obedecido los adventistas ese tipo de consejos de la hermana Juárez, pues no habrían nacido ni tú ni yo habríamos nacido. Bueno, ¿qué ocurrió? Bueno, va y le dice a la persona, le dice, bueno, Jonás, ¿por qué no me escribes, por favor? Dámelo por escrito. Y entonces Jonás te escribe, no es tiempo, el Señor me ha mostrado que no es tiempo de vivir en Nínive. Te pregunto, ¿es equivocado el mensaje? ¿Es verdad ese mensaje? Sí, ¿absoluta? Fíjate qué pasa. ¿Fue destruido Nínive? No fue destruido. Y vamos a suponer que pasan, no sé, 10 años. No fue destruido Nínive. Pasan 10 años y una persona encuentra el escrito de Jonás. ¿Qué dice el escrito del profeta Jonás? El escrito del profeta Jonás dice, no es tiempo de vivir en Nínive. No es tiempo de comprar nada en Nínive. No es tiempo ni de casarse en Nínive. Tengo una pregunta, ¿es aplicable ese mensaje? No.
¿Es mentira? No. Entonces es verdad. Entonces, ¿por qué no es aplicable? Porque no es una verdad absoluta, es una verdad relativa. ¿Me están siguiendo hasta aquí? Cuando tú aplicas una verdad relativa y la conviertes en verdad absoluta, haces que la gente se convierta en monje. O que la gente se vaya a las ciudades. ¿Y qué pasó con toda esta gente acá? Pues se fueron a San Luis y se espinaron, ¿verdad? Y después regresaron todos espinados como 5 años después. Y enojados con la iglesia porque la iglesia los había engañado. No fue la iglesia lo que los engañó. Ese es el peligro de no saber distinguir la verdad absoluta. ¿Ok? Entonces hay verdad absoluta y hay verdad, ¿qué cosa? Relativa. Miren, hermanos, la verdad relativa tiene que ver con cosas que te dicen de pasadita. Cuando el tema no es eso. Cuando la idea central no es esa. Cuando la zona en la que están presentando el tema te parece extraño, tú te puedes dar cuenta que eso es una verdad relativa. Por ejemplo, algunas personas que me dicen, pastor, los adventistas deben usar velo sobre la cabeza, las mujeres deben andar con velo. Esa es una verdad relativa. ¿Por qué? Porque ese es un mensaje de Pablo a ciertas personas, porque en esa cultura que las mujeres anduviesen sin velo era considerado como una mujer ramera. Pero hoy en día eso no tiene nada que ver, no se aplica. ¿Por qué? Porque nadie va a considerar a una persona que trae velo en la cabeza ramera. Al contrario, si traes un velo te van a ver raro, así, ¿qué trae? Está loca. Ahora la cosa ha cambiado. Nota cómo esa verdad no se aplica como una verdad absoluta, pero hay gente que quiere que sean así. Me dicen, pastor, las mujeres no deben pasar al frente a predicar. ¿Por qué? Pues porque lo dice Pablo. Sí lo dice Pablo, pero eso es una verdad relativa. Es una verdad dicha en una época cuando las sacerdotisas de los templos paganos eran precisamente mujeres y tomaban preeminencia, y que una mujer hiciera eso era muy mal visto. Ahora déjame decirte que la iglesia adventista en este momento en los países musulmanes no permite que las mujeres hablen. ¿Por qué? Porque es mal visto por la sociedad. Y tampoco lo permitimos que anden sin velo en la cabeza las mujeres adventistas. Las mujeres adventistas andan como todas las demás con velo. ¿Por qué? Porque si andan sin velo es mal visto. Entonces, en esos países muy cerrados, la iglesia adventista toma esa actitud. ¿Por qué? Porque lo único que es aplicable en una verdad relativa, lo único que es aplicable es el principio por el cual se dijo. El principio por el cual se dijo. ¿Cuál es el principio que hay en que una mujer se ponga un velo? Modestia. ¿Me están siguiendo? No tener escándalo. Entonces, ese principio se debe aplicar a nosotros hoy, pero no el todo, no la verdad absoluta. El motivo por el cual se le pidió que las mujeres no hablaran en público, bueno, porque en esa sociedad así era, ¿verdad? Hoy en día, lo que nosotros tenemos que hacer, no debemos hacer nada que cause escándalo en la sociedad en la cual estamos viviendo. No debemos hacer nada que le parezca mal a la sociedad que estamos haciendo. Ese es el principio que es aplicable, no la verdad total. Porque esas son verdades, ¿qué cosa? Relativas. Cuando nosotros queremos aplicar una verdad relativa, la queremos convertir en una verdad absoluta, tenemos problemas. Entonces vamos a tener unas iglesias bien raras. Al rato vamos a andar todos con vestido y con barba larga y no nos vamos a poder cortar nada porque también la Biblia dice que no nos cortemos. Y llega el otro día un pastor y me dice, ustedes los adventistas andan mal porque ustedes recogen ofrenda todos los días. Le dije, a ver, ¿cómo está eso? Sí, ustedes recogen ofrenda el sábado, ¿verdad? Sí. Y hasta en la tarde también. Y dice, y recogen entre semanas, sí, el miércoles. Y si tenemos campaña todos los días. Me dice, ahí está, San Pablo le dijo a esa iglesia a la que fue, le dijo, todos, cada primer de la semana, junten lo que tienen en su casa por lo que quiera preparar para que cuando yo llegue no se hagan colectas. Ahí está en la Biblia escrito que el día para recoger las ofrendas es en su casa, el primer día de la semana, es el único día que se debe... Espera. En ese versículo no dice que ese día es el único que se debe recoger ofrendas. Lo que estamos encontrando allí es un consejo, una recomendación de Pablo. ¿Por qué? Porque la persona le pagaban el viernes, obviamente el sábado no hacía nada, no te ponía a hacer cuentas, y el domingo, o sea, el sábado en la noche, cuando ya era el primer día de la semana, se ponían a contar. ¿Por qué? Porque Pablo iba a estar el día siguiente y le iban a querer entregar el dinero para que no estuvieran haciendo colectas durante la semana.
Y de pronto me surge este grupo y me empiezan a decir, no, es que la Biblia dice que los discípulos bautizaban en el nombre de Jesús. ¿Y qué me estás tratando de decir? ¿Que eso es una verdad absoluta? Sí bautizaban en el nombre de Jesucristo, pero ese versículo no dice que nada más bautizaban en el nombre de Jesucristo, ¿verdad que no? Enséñame un versículo que diga, y los discípulos nada más bautizaban en el nombre de Cristo, no lo hacían en el nombre del Padre, ni lo hacían en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. A ver, ¿dónde está eso? Lo único que yo encuentro son versículos que dicen, y los bautizaban en el nombre de Jesucristo, y lo bautizaban en el nombre de Jesucristo, y lo bautizaban en el nombre de Jesucristo. Sí, lo que te están tratando de decir en ese versículo, y esa es la única verdad absoluta de eso, es que los discípulos te enfatizaban que bautizaban en el nombre de Jesucristo. ¿Por qué? Te estaban tratando de decir que esas personas habían aceptado a Jesucristo como su Salvador personal. Pero cuando yo bautizo a una persona, también la bautizo en el nombre de Jesucristo. Lo bautizo en el nombre del Padre, y todos creemos en el Padre, y lo bautizo en el nombre de Jesucristo, y lo bautizo en el nombre del Espíritu Santo. Sea quien sea, se va a enojar Jesús porque no sé lo que es el Espíritu Santo. Hay que ser inteligentes. No hay que ser de las verdades relativas, verdades absolutas. Y hay que tener cuidado de empezar a juzgar a la gente y condenarlos y convertirlos en herejes nada más porque tenemos una serie de ideas. Verdades absolutas. Y él me dirá, pero es que dice que los bautizaban en nombre de Cristo. Sí, porque los discípulos lo hacían. Bautizaban en el nombre de Jesucristo porque eso es lo que ellos querían que entendieran. Que Jesucristo era el Hijo de Dios y que aceptaban a Jesús como su Salvador personal. Y lo hacían notar. Pero te voy a hablar de una verdad absoluta. Y esa atacan contra ella y se van contra ella. Hay un versículo en el que sí específicamente Jesús dijo cómo debes bautizar. Y ese es San Mateo y lo atacan. ¿Qué dice San Mateo? Ir por todo el mundo haciendo discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso sí es una verdad absoluta. Hay que tener mucho cuidado. Pero entonces la sacan basado en una serie de verdades relativas y deducciones bíblicas. Tú no puedes atacar una verdad absoluta basado en deducciones y verdades bíblicas. La única manera es que tuvieras otra verdad absoluta en la que Jesús directamente haya condenado que se bautizaran en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero bueno, eso es lo que tenemos que ver. Hay otro tipo de verdad que es la deducción bíblica, que dije que es una fuente de verdad. La deducción bíblica. ¿Qué cosa es una deducción bíblica? Miren, hermanos, es increíble que nosotros como pastores tengamos que estarle dando clases a los hermanos de hermenéutica. Esto es una clase de hermenéutica. Esto que te estoy dando es una clase de hermenéutica. Es una clase en la que te explico cómo estudiar la Biblia. Sí, ya les estoy diciendo. Hermenéutica son reglas del estudio de la palabra de Dios. O sea, te tengo que dar una clase de cómo estudiar la Biblia. ¿Por qué? Porque hay que vacunarlos. De otra manera después nos empiezan a salir un montón de herejías por todos lados. ¿Por qué? Porque la gente no sabe distinguir lo que es la verdad, lo que es una verdad relativa, a lo que es una impresión bíblica, a lo que es una deducción bíblica. ¿Qué cosa es una deducción bíblica? Una deducción bíblica es algo que tú infieres del texto. Por ejemplo, mira, abre tu Biblia, vamos a Daniel 7. Vamos, Daniel 7, rápido. Daniel 7. Disculpen, hermanos, que me agarraron y me pusieron a dar el tema y yo lo quiero grabar porque esto es importante para el crecimiento no solamente de ustedes, sino de un montón de gente que nos va a ver a través de internet. Vete a Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7, versículo 9 dice: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos. En mi versión dice sillas, pero en las versiones normales dice tronos. A ver cómo dice en la tuya, Noé. Tronos, ok, tronos. Hermanos, ¿es lo mismo un trono que una silla? Pues no, ni lejos. En una silla se sienta cualquiera, pero en un trono, ¿quién se sienta? Pues en un trono se sienta una autoridad, un gobernante, alguien que de veras tiene peso. Bueno, fueron puestos tronos, y obviamente uno de ellos que se van a sentar, pues es Dios, ¿verdad? Está allí. Fueron puestos tronos. Sigue leyendo, dice ahí: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y un anciano de grande edad se sentó, cuyo vestido era blanco como la nieve, el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Ok. ¿Qué dijo que tenía el trono? Dijo que tenía ruedas. Tengo una pregunta. ¿Para qué sirve un trono de ruedas? O sea que es un trono movible. Ahora tengo una pregunta. ¿Dice el texto que es un trono movible? Lo que yo estoy haciendo es una deducción. Es una inferencia. Por el mismo texto, por lo mismo que te está diciendo, tú dices, pues es un trono que se mueve. ¿Por qué? Porque tiene ruedas. Pero a lo mejor está fijo y tiene ruedas para jugar, ¿verdad? Yo qué sé, no sé. Notas,
La deducción bíblica no es una verdad absoluta. Es verdad y puede ser tomada como verdad, pero no es una verdad absoluta. ¿Por qué? Porque a lo mejor estoy equivocado, a lo mejor tiene ruedas, pero las ruedas no son para moverse. Sí, por eso, son de adorno, ¿verdad? Nomás andan jugando así con las ruedas, o sea, no sé. Pero al hablar de un trono de ruedas dices tú, pues se mueve. ¿Te das cuenta la diferencia entre una verdad absoluta y una deducción? Sigo leyendo. Mira cómo funcionan las deducciones. Dice allí, un río de fuego procedía. Mira, de paso, hermanos, ustedes deben estar acostumbrados a las deducciones, porque yo soy un predicador que te predico un montón de deducciones bíblicas. Gran parte de mis sermones son puras deducciones bíblicas, puras inferencias de cosas que he sacado de la Biblia de deducción. Y yo veo que a la gente le encantan las deducciones bíblicas, ¿verdad? Pero no es que sean verdades absolutas. Tenemos que tener cuidado. ¿Ok? Sigo leyendo lo que dice ahí. Dice, un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían, son como los diáconos, y millones de millones asisten delante de él. Entonces, ¿cuántos tronos debe haber allí? ¿Cuántos tronos debe haber allí? Pues millones de millones. Ahora, ¿eso lo dice ahí? No, eso es una inferencia, es una deducción. ¿Por qué? Porque pusieron tronos y millones de millones asisten y tú supones que es un trono para cada uno, entonces debe haber millones de millones. Pero eso es una deducción, lo sacas como deducción, no te lo dice el versículo. Sigue leyendo ahí. Millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros se abrieron. ¿Quién dice que se sentó? ¿Quién se sentó? Ok, si está el juez ahí, ¿qué cosa es eso? ¿Un juicio? ¿Una corte? ¿Eso es lo que dice el versículo? No, pero lo sacas por inferencia. En otras partes lo dice, obviamente, entonces lo sacas en deducción y dices tú, ok, es una corte. Hay millones de tronos. Los tronos se mueven. Pero ninguna de esas es una verdad absoluta. ¿Son qué cosa? Deducciones. Son deducciones. Y luego sigues leyendo y te vas al versículo 13. Mira, vete al 13. Y de pronto en la asamblea, que de paso, hermanos, ¿dónde está esta asamblea? En el cielo, dice el versículo 13. Miraba yo las visiones de la noche, y aquí en las nubes del cielo llegó un humano. A ver, pausa. ¿Qué cosa dijo que llegó? En sus versiones dice un hijo del hombre, pero en la nueva versión internacional dice un humano. en Daniel 7:13. ¿Quién llegó? Un humano. A ver. Vamos a ver. Daniel ve que en la asamblea, ¿cuántos había? Millones de millones. Y de pronto, ese es un humano. A ver. Si ese era un humano, todos los demás, ¿qué eran? ¿Qué eran? Pues extraterrestres, hermano. Di la palabra, no sé, que aunque se te haga bola la lengua, extraterrestres, esos son. Ahora te pregunto, ¿eso es lo que dice el versículo? No, ¿eso qué cosa es? Una deducción, una inferencia. Una inferencia. Pregunto, hermanos, ¿las inferencias son fuente de verdad? Sí, son fuente de verdad, pero no es una verdad absoluta. ¿Tiene el mismo nivel que una verdad absoluta? No. ¿Por qué? Porque no te lo está diciendo el texto así a lo pelón, disculpa la expresión. O sea, ¿por qué no digo lo pelón? Porque cuando tiene cabello, pues no le alcanzas a ver la calva, pero cuando ya está pelón, pues sí le ves todos los detalles de la cabeza, ¿me entiendes? Por eso decimos, te lo dice así, a lo claro. Eso es una verdad absoluta. Cuando el asunto está demasiado claro, como cuando Jesús dijo, bautízalos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿por qué le buscas tres pies al gato? Ya lo dijo. Es que empiezan a buscar, es que hay un evangelio. ¿De dónde está ese evangelio? Por favor. Es que un señor lo tiene, ¿por qué no está en un museo? A ver, tráemelo para revisarlo, a ver, hacer dataciones con ese texto. Vamos a ver si es real. Tú no puedes basar tu fe en algo que alguien dijo, no, es que viendo que los discípulos bautizaban en el nombre de Jesús, ese versículo tiene que estar añadido. Ten cuidado de basar y de basar tu fe en verdades relativas. Tu fe debe estar basada en verdades absolutas. Si no, estás en problemas.
¿Me estás siguiendo cómo está este asunto? Ok, impresiones bíblicas, hermanos. Ay, tengo la impresión, mira, a lo mejor comiste muchos tamales, ¿verdad? Cenaste mucho. Ten cuidado en las impresiones. A veces estás enojado, a veces no estás enojado, y a veces dices cosas que no tienes que decir, y a veces piensas cosas que no debes pensar. Tengo la impresión de que el hermano me cae mal, o que le caigo mal al hermano, ¿verdad? Bueno, no puedes tener la impresión de que te cae mal porque sabes que te cae mal, pero puedes tener la impresión de que le caes mal a alguien, pero a lo mejor no. Sí, yo recuerdo que había un pastor que no podía ver y todos decíamos, oye, ¿qué le hiciste al pastor? No te puede ver. Y el hermano se asustaba, decía, ay, ¿cómo? Pero lo que pasa es que estaba ciego el pastor, pues no te podía ver. Entonces, alguien me llama el otro día y me dice, pastor, ¿tú sabes de qué pastor estoy hablando ya de Monterrey? Sí. Eran malos, te digo, la gente sí utiliza ese tipo de cosas para burlarse de la gente. Pero bueno, las impresiones, el otro día alguien me decía, pastor, el otro día estaba enojado cuando estaba predicando. No estoy enojado, es que ese es el modelito, así predico. Pero realmente no estoy enojado, ahorita estoy apurado porque quiero terminar. Yo sé que ustedes ya se quieren ir y todo, pero me tienen que aguantar, hermanos, ni modo. Pero bueno, ahí está. Eso es una impresión bíblica. Luego, bueno, ya vimos ejemplos, ya vimos. Mira estas citas de la hermana White acerca del tiempo del fin. Ella dice, encontraremos falsas pretensiones. ¿Qué dijo? Falsas pretensiones. Surgirán falsos profetas. Habrá sueños y visiones falsos. No hay que basarnos en sueños y visiones. Queridos hermanos, los sueños y las visiones no son fuentes de verdades absolutas. Sigo leyendo. Pero predicad la palabra y no os dejéis alejar de la voz de Dios manifestada mediante su palabra. La palabra de Dios es la única fuente de verdad absoluta. Mensajes Selectos, tomo 2, página 56. Esto está en Mensajes Selectos, tomo 2, página 82, dice ahí, me fueron mostradas muchas personas que pretendían ser especialmente enseñadas por Dios y que intentarían guiar a otros y que debido a un concepto equivocado de lo que es el deber. ¿Qué cosa es eso? ¿Un concepto qué cosa? Equivocado de lo que es el deber. Emprenderían una obra que Dios nunca les había encomendado. Como resultado de esto, ¿qué iba a ocurrir? Confusión. Ese es el resultado. Miren, en este momento este tipo de personas están llevando este tipo de cosas y ahora está todo el mundo confundido. Y ahora no saben, pastor, ¿cómo está la cosa? ¿Qué tenemos que hacer? Y hay un montón de confusión. Yo debería estar predicando otra cosa. Debería estar hablando acerca de la salvación. Tendría que estar hablando acerca de la vida eterna. Tendría que estar hablando de otra cosa, del mensaje del tercer ángel. Les tengo que estar hablando de cómo entender la Biblia. ¿Por qué? Pues por la confusión que llegó. Porque personas que no sabían, no entendían lo que tienen que hacer, lo andan haciendo. Y ahora han puesto este asunto, como una regla de salvación. Ahora la gente cree que se van a perder porque no entienden que el Padre engendró a Jesús. Bueno, ¿y qué importa si lo engendró? Y porque no entienden que el Espíritu Santo es Cristo mismo. Pero, es que yo creo que Jesús está en un cuerpo humano. O sea, el hecho que tú me digas que Jesús usa su omnipresencia. Pero ¿cómo puede Jesús estar en el cielo intercediendo por mí y usar su omnipresencia y aparecerse acá en la tierra? A ver, explícame eso. Pero me dicen ellos, es que esa es su omnipresencia. Dios tiene poder. Sí, yo sé que Dios tiene poder, pero Jesús se hizo humano, compadre. Jesús se hizo humano. ¿No entiendes eso? Jesús se negó a sí mismo y se halló la forma de un siervo y se hizo humano. En el momento en el que tú me dices que Jesús está ejerciendo su omnipresencia, me estás diciendo que Jesús está usando su divinidad y entonces no es un humano que está representándome delante de Dios en el cielo. ¿La obra de Jesús no se ha acabado? ¿Cuándo se va a acabar la obra de Jesús? Pues cuando Él diga consumado es, y todavía no ha dicho consumado es. Jesús tiene que ser el representante humano. El que entró en esa corte era un humano. Daniel lo vio, dijo, vi un humano entrando aquí. Pero ahora resulta que ese humano se le anda apareciendo a todo el mundo y está usando a todo el mundo como el Espíritu Santo. Si yo no entiendo eso, me voy a perder. Eso es lo que me están diciendo. Ahora, ¿por qué me quieren decir eso? Bueno, pues porque según ellos eso tiene que ver con el Papa. Bueno, discúlpame, en la Biblia está el Espíritu Santo, muchas veces aparece la palabra Espíritu Santo. Y en la Biblia muchas veces me dice el Padre y muchas veces me dice el Hijo. Y si yo entiendo que hay un Hijo, y eso lo creo y tú también lo crees. Y si yo entiendo que hay un Padre y tú también lo crees. Y si yo entiendo que hay un Espíritu Santo, ¿estoy fuera de la Biblia por eso? En la Biblia hay un Espíritu Santo y hay un montón de palabras que dicen Espíritu Santo y creo en eso. En la Biblia hay un montón de palabras que dicen Padre y creo en eso. Y en la Biblia hay un montón de palabras que dicen Hijo y creo en eso.
Y por esa forma, porque no entiendo exactamente cuál es la relación entre ambos, entre ellos, un asunto eterno que tiene que ver con la divinidad, por eso estoy perdido. ¿Dónde está la inteligencia de eso? Hay que tener cuidado, como resultado de eso, va a haber confusión. Confusión. Manuscrito 115, 1908. Debemos colocar nuestras mentes dentro de los límites ¿de qué? ¿De qué te estoy diciendo? ¿Dentro de los límites de qué? De la razón. De la razón. Y yo no le puedo pedir a los miembros de iglesia que entiendan cosas que yo mismo no entiendo completamente. Ahora resulta que Dios me está pidiendo a mí que yo entienda algo que ni los ángeles entienden. Pero es que ellos empiezan a presumir y dicen que ellos lo entienden. Pero ¿sabes qué? Como yo veo que tú lo ves, yo creo que lo entiendes mal. Y yo utilizo mi sinceridad, sinceramente, yo estudio la Biblia, los mismos versículos que tú lees, y leo los mismos textos que tú lees, y veo los mismos textos de la hermana White, y encuentro las cosas en forma muy diferente a como tú las ves. Y porque las veo en forma diferente, y soy sincero en eso, por eso me voy a perder. Oye, pues entonces tenemos problemas. No, es que el Espíritu Santo no ha entrado, no te ha revelado, eso solamente se lo da Dios a ciertas personas. Oye, ya tenemos serios problemas. Yo pensaba que la salvación era ABC, D, 1, 2, 3. Yo pensaba que la salvación era acepta a Jesús como tu Salvador y acepta vivir como Él. Yo pensaba que eso era la salvación. Yo pensaba que te salvas cuando aceptas a Cristo Jesús. No sabía cuando tú entiendes el asunto de la Trinidad, el asunto de la divinidad, el asunto de quién es Dios. Ahora resulta que la salvación cambió de rumbo. Ok, debemos colocar nuestras mentes dentro de los límites de la razón, para que el enemigo no se introduzca y trastorne el orden de las cosas. Hay personas de temperamento excitable que fácilmente son conducidas a ¿qué cosa? Fanatismo. Si permitiésemos que nuestra iglesia se introdujera alguna cosa que indujese error a tales personas, pronto veríamos esos errores desarrollarse en toda su extensión. Y entonces, debido a la conducta de esos elementos desordenados, toda la organización adventista quedaría, ¿qué dice? Bueno, pues parece profecía, ¿verdad que sí? Mira, había una hermana, estas hermanos L, que tú puedes encontrar allí en Mensajes Secretos, tomo 3, páginas 52-53, la carta 358A, de 1908, faltaban 7 años para que la hermana White muriera. La hermana White se encontró con un grupo, una pareja de personas que tomaban la Biblia y tomaban los escritos de la hermana White para amparar sus actividades. Ellos andaban predicando y le hacían que la gente estaba endemoniada. Le decían a las personas que estaban poseídas de demonios. Hay muchas personas en la iglesia que están poseídas de demonios. Pues sí, es que la hermana White dice que hay personas que están poseídas de demonios. Sí, cierto, sí lo dice. Entonces la gente empezaba a pensar, ¿seré yo maestro? ¿Será que yo estoy poseído de demonios? Porque la hermana White lo dice, y entonces ellos sacaban los textos de la hermana White donde ella decía que estaban poseídos de demonios. Hermanos, aquí sin duda hay muchas personas que están poseídas de demonios. Vamos a sacárselos, vengan aquí al frente. Hermanos, miren, algunos de ustedes tienen problemas con el alcoholismo, algunos de ustedes tienen problemas con no sé, con la pornografía, algunos tienen problemas con el adulterio, algunos de ustedes tienen problemas con los malos pensamientos, algunos de ustedes es muy chismoso, algunos de ustedes se llena mucho de ira. Y la gente decía, pues yo. Había un montón de gente, oye, pues yo me enojo cada rato con mi marido, no, pues yo cada rato tengo problemas, yo soy bien chismoso, yo soy un mentiroso. Entonces la gente decía, oye, pues estoy endemoniado. Entonces pasaban al frente y ellos les sacaban los demonios. Entonces, pues, a ver, hermanos, si me pongo a preguntar aquí, oye, ¿tienes problemas con esto, problemas con aquí? Todos vamos a decir, oye, pues sí, yo tengo problemas con esto, yo tengo problemas aquí, yo tengo problemas allá, yo tengo problemas. Oye, hermano, tú tienes problemas con la masturbación, tienes problemas con el alcoholismo, tienes problemas con pecados secretos, tienes problemas con el chisme, tienes problemas con tu marido. Oye, pues todos levantan la mano, ¿verdad? Son demonios. Pues hermanos, ¿quién no tiene problemas en su casa? ¿Quién no tiene problemas con el pecado? ¿Quién no tiene problemas de este tipo? Todo el mundo vamos a tener un problema. Y ellos presentaban esto. Entonces la hermana Juan les dice, mira, se me mostró que estáis cometiendo algunos errores lamentables. En vuestro estudio de las Escrituras y de los testimonios habéis llegado a conclusiones, ¿qué cosa? Conclusiones falsas. Entonces, ¿se puede llevar a conclusiones falsas al estudiar la Biblia? Sí, se puede llegar a conclusiones falsas. Dice ahí, la obra del Señor puede ser muy mal entendida si continuáis actuando como lo habéis hecho hasta ahora. Interpretáis equivocadamente la palabra de Dios y los testimonios impresos. Y luego
tratáis de llevar a cabo una obra extraña de acuerdo con vuestra concepción de su significado. Ahora tenemos problemas, porque hay personas que interpretan un texto de una manera y quieren que a fuerzas yo interprete ese texto como ellos lo interpretan. ¿Por qué? ¿Que no tengo yo cerebro? Y ahora porque no lo entiendo como ellos, ahora yo soy un falso y soy un mentiroso. Hasta perro me dicen. O sea que para darles el gusto le tengo que aceptar lo que ellos me dicen. Oye, espérate, demuéstramelo. Viene un tipo de ellos aquí a mi oficina y estoy allí y tranquilamente empiezo a revisar y le digo, espérame, pero yo lo entiendo de esta manera. Y le empiezo a sacar y empezamos a discutir y llega un momento en el que ya no tiene palabras y se queda así. Y le dice, mira, te voy a mandar todas estas citas de la hermana White, por favor contéstamelas. Y le mando todas las citas de la hermana White. Mira lo que dice aquí, lo que dice aquí, lo que dice aquí, lo que dijo tal año, lo que dijo tal año. Se los mando. Hasta la fecha estoy esperando que me responda. Y viene otra persona a mi casa, de los mismos, están allí. Entonces me lo agarro y le digo, a ver, espérame, ven para acá. Empiezo a sacar los versículos, mira lo que dice aquí. Tú me dices esto, ok, pero mira, yo lo entiendo de esta manera. Pero aquí dice la Biblia. Oye, ¿tengo yo derecho a interpretar la Biblia o no tengo? Sí tengo. Ahora a fuerzas tengo que creer lo que ellos creen. ¿Por qué? Porque ellos tienen revelación. Y yo no tengo revelación. Ahora resulta que de alguna manera ellos tienen superioridad, ¿o qué? Entonces empiezo a hablar con él y le digo, mira, lo que yo entiendo aquí, entiendo esto. ¿Sabes qué pasó? Se fue enojado en la casa. Se fue. No me pudo contestar ni pío. ¿Pero qué hacen? Se agarran a los pobres hermanitos que no saben nada y van y se los agarran y los empiezan a tambalear y no saben cómo entender y no tienen ningún de este tipo. Y estos tipos están y empiezan a hacer campaña y te empiezan a mandar un montón de CDs y los pobres hermanos, algunos ya no saben ni qué hacer. Confusión. Confusión. Por eso dice aquí, interpretáis equivocadamente la palabra de Dios y los testimonios impresos y luego tratáis de llevar a cabo una obra extraña de acuerdo con vuestra concepción de su significado. Tenemos problemas. Hasta habéis supuesto que se os ha concedido poder para echar fuera demonios. Y mira lo que dice la hermana White abajo, para que no tengas problemas. Dice abajo, estáis partiendo en vuestra obra de una ¿qué? Suposición falsa. ¿Cuál fue el problema de estas personas? El problema de estas personas fue que deducciones bíblicas las convirtieron en una verdad absoluta. Cuando la hermana White dijo que hay personas que están poseídas, sí es cierto, pero eso es una verdad relativa. ¿Cómo puedes saberlo? Pues quién sabe. Ellos empezaron a hacer suposiciones y empezaron a pensar, ok, si eso ocurre, entonces es porque son así. Empiezan estas personas a decir, ok, si los discípulos bautizaban en el nombre del Cristo, y bautizaban en el nombre de Jesucristo, entonces eso quiere decir que nada más bautizaban en el nombre de Jesucristo, porque lo hacían constantemente. Eso no quiere decir. Eso es lo que tú quieres que diga. Pero donde dice que los discípulos bautizaban en el nombre de Cristo, lo hacían porque eso era lo que la gente tenía que aceptar, a Cristo. Nota cómo puedes hacer que una deducción bíblica se vuelva en tu única verdad. Las deducciones bíblicas no son verdades absolutas. Una verdad absoluta sería que el Señor Jesús te viniera y te dijera, mire, no bautices en nombre del Padre, no bautices en nombre del Hijo, no bautices en nombre del Espíritu Santo, bautízalo solamente en el nombre de Jesucristo. Eso es una fuente de verdad absoluta. Pero ese versículo no existe. Pero sí existe un versículo que dice, bautízalos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso sí existe y esa sí es una fuente de verdad absoluta. Lo único que les queda es atacar ese versículo y tratar de sacarlo. Fíjate, pero bueno, así que tenemos otro asunto. En la carta 358A de 1908 dice, algunos aspectos de la experiencia por la que estáis pasando, bla, 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 me voy a la parte verde, recurrís a las preciosas palabras de Cristo, según están registradas en la Escritura y en los testimonios, para que respondan de la autenticidad de vuestro mensaje, y luego la ponen en amarillo. La preciosa palabra, que es verdad absoluta, dice la hermana White, la Biblia es verdad absoluta, y los testimonios que el Señor ha dado a su pueblo constituyen vuestra autoridad. Estáis motivados por impulsos, ¿qué cosa? Equivocados. Cuando tú tienes un impulso equivocado, ten cuidado, no te pongas a interpretar la Biblia cuando estás enojado. No te pongas a predicar cuando estás enojado. Si estás enojado y tienes ganas de vengarte, no agarres el micrófono. Vas a decir muchas cosas que no son verdad y Satanás te va a aprovechar de ti y finalmente vas a llegar a conceptos equivocados, ideas erróneas. Si estás enojado, si estás lleno de amargura, si estás tratando de sentirte mejor contigo mismo porque has cometido pecados
Y vienes aquí, y esa es la razón por la que estás predicando, y esa es la razón por la que te pones al frente, y te quieres sentir mejor, y te levantas al frente de la iglesia y empiezas a decir, hermanos, yo le agradezco al Señor porque Dios me bendijo aquí, y lo que estás tratando es darle picones a otro hermano, querido hermano. Ese tipo de cosas hacen que Satanás te agarre y pum, te engaña. Después sientes que tú eres muy bueno. Dice ahí, motivados por impulsos equivocados, y os estáis animando a vosotros mismos con declaraciones que descarrían. Intentáis hacer que la verdad de Dios respalde, ¿qué cosa? Sentimientos falsos, acciones, ¿qué cosa? Acciones incorrectas. Todo el mundo podemos ver acciones incorrectas. Ahora resulta, fíjate, que no está mal que pongan un monito de Lego, o sea, un muñequito de Lego, un juguete para representar al Padre. Y no me digan que no lo hicieron, porque hicieron un video en el que aparece el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ustedes burlándose y diciendo que son diferentes. Pero déjame decirte que el mismo Padre que tú crees que es el Padre, nosotros creemos que es el Padre. Y tú pusiste un muñequito, un juguetito, para representar a Dios. Y eso está equivocado. Fíjate. Empiezas a decir, no, es que es otro, ese es tu Dios. No. Es el único Dios, estamos hablando del mismo. De Yahweh. Tú le llamas Yahweh, yo también le llamo Yahweh, yo sé que es Yahweh, pero déjame decirte que ese nombre no está así. En la Biblia, el nombre de Dios no tiene vocales, no tiene letras, solamente consonantes. No se puede pronunciar, hay muchas formas de entenderlo. Jehová, Yahweh, puedes llamarle de diferentes formas. Y eso lo sabe cualquier persona que sabe estudiar un poquito acerca de esto. Ok, tú no puedes representar a Dios con un juguete. Eso está mal. Eso es tomar el nombre de Dios en vano. Y eso es pecado. Pero ustedes se escudan detrás de cosas. Y también han insultado a un montón de pastores. Personas que han dado su vida por el Evangelio. Que han trabajado por el Señor. Se han atrevido. Se han atrevido a llamarles perros a esos pastores. Perros mudos. Y dicen, no, pero acuérdate que cuando dijeron eso los profetas en la antigüedad, estaban hablando de personas muy diferentes, que se dedicaban a una labor muy diferente a la que se dedican estos pastores de hoy en día. Que tener mucho cuidado de meterse con los siervos de Dios. Y otra cosa que tienen que tener mucho cuidado también, es de llamar al Espíritu Santo el Dios Paloma. Porque le llaman al Espíritu Santo el Dios Paloma. Ahora déjame decirte que no fuimos nosotros los que dijimos que el Espíritu Santo se manifestó en forma de paloma, en forma corporal. Eso lo dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que el Espíritu Santo se manifestó en forma de paloma. Ahora, yo no sé si era Cristo mismo, como tú lo dices, no me voy a poner a discutirte. Pero en ese momento la Biblia dice claramente que Dios se manifestó en forma de paloma, y tú te refieres en una forma despectiva al Espíritu Santo diciendo, llamándole el Dios Paloma. Ahora quiero que entiendan lo que están haciendo cuidadosamente, porque la Biblia también dice que cualquier pecado contra el Hijo del Hombre te va a ser perdonado. Pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no te va a ser perdonada ni en este mundo, ni en el venidero. Pero ustedes están tratando de hacer que la verdad de Dios respalde sus sentimientos de coraje que tienen contra la iglesia porque no hemos aceptado sus teorías. No estamos obligados a aceptar sus teorías. Nada más porque ustedes entienden así los versículos, tenemos que entenderlos nosotros así. Yo te lo digo sinceramente, yo los he tenido frente a frente. Y si quieren les digo los nombres de las personas que vinieron aquí. Oscar no me dejará mentir porque ese día Oscar estaba también ahí con esa persona. Vino ahí, estuvimos platicando con él y bien, así en buena ley. Y sinceramente yo me puse a estudiar los versículos, con toda honestidad, delante del Señor lo digo, me puse a estudiar los versículos y la verdad, yo los entiendo diferente a como ustedes los entienden. Tengo a fuerzas yo que entenderlos como ustedes para no ser un hereje. Ahora la diferencia es que yo no estoy enojado con la iglesia. Yo no quiero demostrar que la iglesia es Babilonia, ni me quiero salir de ella. Pero dice ahí claramente, fíjate ahí, intentáis hacer que la verdad de Dios respalde sentimientos falsos y acciones incorrectas. La palabra de Dios nunca te va a amparar que le andes llamando a Jesús así, y que le andes llamando al Espíritu Santo así, y que andes representando a Dios de esa manera, y que andes insultando a medio mundo. Eso no lo va a respaldar. No, es que ya no es tiempo de ser como Jesús, hay que ser como Elías era. Hay que llamarles como Jesús les llamó, sepulcros blanqueados. Fíjate, estás llamando verdades relativas, las estás convirtiendo en verdades absolutas, las estás convirtiendo a cualquier tiempo.
una verdad relativa, lo que ocurrió en esa época, con esas personas específicas, tú lo estás convirtiendo en una verdad absoluta y estás diciendo que en todos los tiempos tienes derecho a llamar así a cualquier persona. ¿Y qué me dices de cuando Jesús se encontró frente al diablo mismo por el cuerpo de Moisés? Y la palabra de Dios nos dice que no se atrevió a usar juramento de maldición en contra de él. Ese es otro tiempo que se trata. Fíjense cómo se debe manejar este asunto. Por eso dice ahí, son inconsecuentes y fanáticos. Esto hace 10 veces, sí, hasta 20 veces más difícil la obra de la iglesia, que consiste en familiarizar a la gente con las verdades del mensaje del tercer ángel. Claro que sí. Bueno, hay quienes han seguido su propio modo de obrar. En vez de hacer la voluntad de Dios, no han reconocido la luz que Dios les ha dado benévolamente. Debido a esto han perdido la facultad de distinguir entre las tinieblas y la luz. Numerosas personas han oído mucho con respecto a la senda que deben seguir, pero ignoran lo que Dios requiere de ellas. Su luz no brilla en términos de obras que revelan los principios de la verdad y la santidad. Esta clase de personas, la que en tiempo de prueba aceptarán falsedades y teorías erróneas como si fueran verdad de Dios. ¿Quiénes? Los que se sienten mal por las cosas que han vivido. Personas que estuvieron viviendo una vida, no sé, de homosexualismo, o una persona que estuvo muy perdida, o una persona que anduvo con problemas en la iglesia. Vienen este tipo de filosofías y las agarra rápidamente. ¿Para qué? Para sentirse mejor. Para sentirse mejor. Y lo dice ahí, el pueblo de Dios ha recibido luz abundante, que nuestra grey despierte y avance hacia la perfección. Estaréis expuestos a los errores de los instrumentos satánicos, sobrevendrán tremendas olas de fanatismo, pero Dios librará al pueblo que busque fervientemente al Señor y se consagre a su servicio. 31 de diciembre de 1908. Miren, queridos hermanos, el Señor Jesús dijo, van ustedes a conocer la verdad, y la verdad finalmente, ¿qué cosa los va a hacer? Los va a hacer libres. Déjame hablarte acerca de la última fuente de verdad que el Señor nos mandó. Cristo Jesús es la mayor fuente de verdad que el Señor Jesús pudo habernos dado. Que Dios pudo habernos dado. Cristo es la encarnación, la representación viva de la verdad. Mira lo que dice Juan 1:14, aquel verbo, mira y quiero que noten que Juan ni siquiera le llama el Hijo. Juan le llama a Jesús el verbo. ¿Por qué le llama el verbo? Dando a entender que Jesús no es exactamente lo que nosotros pensamos que es otra cosa, le llama el verbo. Dice, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de ¿qué? Lleno de gracia y lleno de verdad, porque Jesús está lleno de verdad. Ahora sigamos leyendo lo que dice Juan 18:37. Cuando Jesús se encuentra con Pilato, ¿qué le dijo Jesús a Pilato? ¿Cuál era la misión de Cristo en la tierra? Le dice, ¿sabes qué? Yo para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. ¿Cuál era el problema? El problema es que a través de la Biblia y a través de lo que había pasado y las interpretaciones erróneas del pueblo de Dios habían llegado a tener conceptos equivocados acerca de quién era Dios, de cómo era Dios, de cuál era su carácter, de cuál era su propósito. Habían llegado a creer que la salvación era por obras. A eso vino Jesús. Jesús vino a mostrar claramente cómo es Dios, qué piensa Dios. Y a través de ver a Cristo Jesús yo me doy cuenta que Dios es amor. Y me doy cuenta que Dios está interesado en mi salvación y que Dios va a hacer lo imposible por salvarme y que Dios no quiere que me pierda. Y me doy cuenta que Dios no solamente es amor, sino que es misericordioso, es clemente. Y me doy cuenta que Dios es justo también. ¿Por qué? Porque Jesús vino a mostrarme claramente lo que era verdad. Su vida es un testimonio claro de lo que es la verdad. Y lo dice ahí, para eso vino, para dar testimonio de la verdad. Pilato le preguntó, ¿qué cosa es la verdad? Bueno, la verdad estaba parado enfrente de él. Pero todo el tiempo se fue. Bueno, en Hebreos 1:2 dice claramente, San Pablo dice, miren, en otros tiempos nos habló a través de los padres, nos habló a través de los testimonios y los profetas, pero en estos últimos días nos ha hablado directamente a través de ¿quién? A través del Hijo. El Hijo, obviamente, el Hijo nos viene a mostrarnos lo que es prácticamente la verdad. Jesús es la revelación de la verdad. Juan 14:6, ¿qué dijo Jesús de sí mismo? Yo soy, ¿qué cosa? El camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, sino que, si no viene por mí. ¿Quieres que te diga una verdad absoluta, querido hermano? Una verdad absoluta. Mira, ¿qué necesita una persona para salvarse? Entender qué cosa es Dios y qué relación tiene el Padre, el Hijo y qué cosa es el Espíritu Santo. Entender que Jehová es Yahweh
Y entender que el Hijo es Yeshua HaMashiach, o como. Esa es la idea. Eso es lo que necesita una persona para salvarse. No. Lo que una persona necesita para salvarse es aceptar al Señor Jesús como su Salvador personal. Creer en Cristo Jesús. Creer que Jesús es su Salvador. Creer que Jesús es su Salvador. Eso es lo primero. Y segundo, estar dispuesto a hacer lo que sea para llegar a ser semejante a Él. A Él. Si la persona acepta a Jesús como su Salvador personal y está dispuesto a ser como Jesús es, y va a hacer todo lo posible en su vida para poder ser como Jesús, esa persona no necesita nada más para salvarse. Nada más. Y eso es la pura verdad. Esa es una verdad absoluta. Entender que Jesús viene pronto y los tiempos y las profecías, y mira que te está predicando alguien que sabe profecías y que tiene interpretaciones y que también tiene un montón de deducciones bíblicas y deducciones bíblicas razonables y cosas así. Realmente todo eso viene por añadidura. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Eso es todo lo que necesita una persona para salvarse. Acuérdate de mí, Señor, ten misericordia de mí. Acuérdate cuando vengas en tu reino. Eso es lo que necesita una persona para salvarse. De allí en fuera todo lo demás viene por añadidura. El Señor Jesús es el único camino, no es la doctrina. Es Jesús. Y si tú tienes al Hijo, ¿sabes lo que dice la Biblia? El que tiene al Hijo, ¿qué tiene? Tiene la vida. Mira, no, es que la Biblia dice, esta es empero la vida eterna, que te conozcan a ti. Sí, que conozcan a Jesús, que Jesús es su amigo. Eso es lo que es, no que sepan exactamente qué es Jesús, sino que acepten a Jesús como Salvador, que están dispuestos a relacionarse con Él, a seguirlo, a hablar con Él, a permanecer en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, no dice si alguno entiende qué cosa es Cristo, no. Dice si alguno está en Cristo. Romanos 8.1. Perdón, esa persona es nueva criatura. Romanos 8.1 dice que la persona que está en Cristo, ya no forma la carne, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. No hay ninguna condenación para ellos. No hay condenación. No entienden, no importa. No hay condenación. ¿Por qué? Porque están en Cristo. Porque aceptaron a Cristo como Salvador personal. Dice ahí, la gracia, la verdad, por Jesucristo, ¿qué cosa es? Fue hecha. Esta es el premio de la vida eterna, sí es cierto, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y que conozcan a Jesucristo, al que tú has enviado. Queridos hermanos, una vez más, verdades absolutas. Las verdades absolutas son aquellas que están en la palabra de Dios, que te dicen específicamente lo que tienes que hacer claramente. Claramente. Si la Biblia te dice claramente, los muertos nada saben, esa es una verdad clara. Si la Biblia te dice, no matarás, no robarás, no hurtarás, esas son verdades claras, esas son verdades absolutas. Las deducciones no son verdades absolutas. Las verdades relativas no son verdades absolutas. Tú no puedes basar tus creencias en ese tipo de verdades, las tienes que basar en verdades absolutas, verdades claras. Una verdad clara. Señor, ¿qué hacemos cuando bautizamos? Cuando vayas a bautizar a una persona y hacerla discípula, bautízala en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo creo que eso está bastante claro como para equivocarse. Pero les parece a ellos que no, es que es un solo versículo. No importa, está bastante claro. Un versículo bastante claro, ya me lo dijo. Creo que es suficiente para entenderlo. No, pero es que es apóstata el versículo. No, los otros versículos yo los entiendo igual. Puedo entenderlos de otra manera. No podemos basar nuestra fe en conceptos. No podemos basar nuestra fe en sentimientos. No la podemos basar en interpretaciones, en deducciones bíblicas. No se puede basar. Solamente se puede basar en un escrito está y en una verdad absoluta. En el escrito está. Que Dios les bendiga, queridos hermanos. Vamos a cantar, fija tus ojos en Cristo. Nos ponemos de pie, vamos a orar, vamos a cantar.